¿Qué tal? Bienvenidos a Enlace Médico. Seguimos hablando acerca de cáncer y en esta ocasión vamos a hablar en un cáncer que está en niveles preocupantes. Es de las principales causas de muerte en mujeres y es el cáncer de mama. Para hablar al respecto invitamos al doctor Efraín Flores, especialista oncólogo en esta materia. Bienvenidos a Enlace Médico. Doctor, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente el cáncer de mama se ha vuelto un problema de salud pública en el mundo, representando la primera causa de muerte por tumores malignos en mujeres. En México, las cifras que nos muestran las encuestas sobrepasan ya el cáncer cervicuterino desde hace varios años, de tal manera que al considerarse un problema de salud pública se han realizado campañas publicitarias para la detección oportuna y de esta manera poder alcanzar la curación, ¿no? Se habla mucho de una detección temprana, una detección oportuna. Cuando nos conocimos y la primera vez que hablamos me enseñaba un gráfico que enseñaba algunos tamaños de tumores donde decía cuando la paciente lo detecta, cuando el doctor lo detecta. ¿Qué es una detección temprana y cómo se puede lograr realmente una detección temprana que tenga un buen pronóstico? Sí, realmente para hacer una detección oportuna, una detección temprana, se necesita hacer una campaña por medio de la mastografía, que se llama mastografía de tamizaje o mastografía de escrutinio. Esto significa hacer el estudio cuando una lesión aún no es palpable, de tal manera que por medio de la mastografía detectamos lesiones mucho tiempo antes de que éstas puedan ser palpables, lesiones de menos de 1 centímetro. En esa ocasión comentábamos de que realmente la palpación no es un estudio adecuado para detectar lesiones tempranas. La paciente puede palparse lesiones cuando estas son de más de 2 a 2.5 centímetros, ¿no? Que ya son lesiones grandes. Entonces ya estamos avanzados en el proceso. Sí, realmente, inclusive el médico puede detectar lesiones entre 1 y 2 centímetros y esas no son lesiones tempranas. Las lesiones tempranas son de menos de 1 centímetro y es cuando realmente vamos a incidir en la mortalidad. O sea, son pacientes, si nosotros hacemos la detección en lesiones de menos de 1 centímetro, que obviamente no son palpables y que solo se hace por mastografía, es cuando realmente vamos a poder curar o hablamos de curación de las pacientes, ¿no? De repente se han lanzado campañas mucho con este tema de revísate, tócate, explórate. Y por lo que me está diciendo es, bueno, digo, sí es importante que lo hagan porque ya es un paso adelante, pero realmente ya cuando tú lo puedes detectar es que ya vas en un proceso avanzado y necesitas una atención ya de manera urgente, por así llamarlo. Sí, en realidad detectar lesiones de más de 2 centímetros se ha visto que no va a mejorar las estadísticas de mortalidad. O sea, va a poder tratarse una paciente, pero su supervivencia no está garantizada, ¿no? Cuando uno detecta lesiones de menos de 1 centímetro con ganglios negativos, entonces estamos hablando de una probabilidad de curación arriba del 90%. Ya. Cuando detectamos o se detecta por medio de la paciente una lesión que entonces sería de más de 2 centímetros, estamos hablando de una probabilidad de supervivencia a 5 años de apenas el 50 o 60%. Realizarse una mastografía, ¿qué implica? Entonces, digo, para cambiar el concepto de exploración y de cuidado, deberíamos de tirarle a una mastografía y no a una exploración. ¿Qué implica un estudio de este tipo en cuanto a costos?
creo que las campañas han llevado a que se tenga un mayor número de mastógrafos en México y particularmente en Aguascalientes. Se cuenta con mayor cantidad de mastógrafos. Hay dos tipos de mastógrafos, que son los digitales, los nuevos, y los analógicos, que son como aparatos de rayos X más antiguos, que requieren más tiempo y se necesita hacer más fuerza, pues, para poder tomar una radiografía. Sí, dicen que es un estudio incómodo, ¿no? Exacto. Entonces, aquí ir a centros donde tengan mastógrafos digitales es lo más adecuado, ¿no? Por ejemplo, en el sector salud, digamos, en el sector público, ¿hay este tipo de estudios que sea accesible? No sé si todavía aplicará en el seguro popular o este tipo de seguros. Sí, de hecho, bueno, existe mastógrafo en el Hospital de la Mujer, aquí en el Hospital Hidalgo, en el IMSS tienen mastógrafos digitales, y creo que también en el ISSSTE o subrogan el estudio, y se hacen campañas por parte de la Secretaría de Salud donde se dan mastografías gratis y se hacen en centros, aunque son privados, pero son gratuitos para las personas, para las mujeres. Ok, vamos hablando de algunos factores de riesgo. En su artículo nos mencionaba que hay algunos factores de riesgo que llamaré como naturales, que van implícitos en el crecimiento de la persona, y hay algunos factores de riesgo externos. Platícanos un poquito de los naturales, de los orgánicos. ¿Cuál es la condición de la mujer donde ya debe de empezar a hacerse este tipo de estudios? Bueno, hay de dos tipos, hereditarios y esporádicos, ¿no? Los hereditarios realmente constituyen la minoría de los casos, que llegan a ser del 15 al 20%, y la mayoría son esporádicos. Los familiares quiere decir que viene una alteración en los genes, y que por lo tanto esa mujer va a tener un riesgo más elevado, ¿no? Aún no llegamos a la etapa en México de detectar por medio de genética, porque son estudios muy caros, pero ya se hacen en otros lugares del mundo. Y bueno, hay factores muy importantes. Yo creo que el más importante es el factor hereditario, entonces, y se considera de alto riesgo sobre todo una mujer que tiene familiares directos que hayan sido afectados por cáncer de mama, es decir, la mamá, la hermana, la abuela. Dependiendo del número de familiares afectados, se dice que con un familiar afectado se eleva el riesgo hasta 5 o 6 veces más que el resto de las mujeres, y si tiene 2 o más se eleva hasta 10 o 12 veces el riesgo de presentar cáncer de mama. Entonces son pacientes de alto riesgo. Que ahorita digo, pensando en las condiciones, yo creo que estamos en un momento histórico donde casi todo el mundo conoce a alguien que ha tenido cáncer, ya sea tío, papás, abuelos. Entonces nos pone en una situación donde pues, deberías de checarte inmediatamente si tienes algún familiar relacionado a este padecimiento, ¿no? Sí, hay varios tumores que tienen ese carácter hereditario, ¿no? Pero mama es uno de los ejemplos más notorios, más importantes, ¿no? En cuanto a temas de edad, de maternidad, ¿esto afecta en la presencia de los tumores? Se llama, estado estrogénico. Mujeres que que inician su ciclo menstrual a edades muy jóvenes y una menopausia muy tardía, es decir, que están expuestos a estrógenos mucho tiempo. Aquellas mujeres que toman reemplazo hormonal estrogénico tienen un riesgo más elevado. Aquí sobre todo el tabaquismo y la obesidad, el sedentarismo, ¿no? Entonces son factores que pueden ser evitables, prevenibles, y que
hay algunos estudios que dicen que disminuyen la aparición de un cáncer de mama hasta en un 20 o 30% de los casos, ¿no? Cuando se lleva una vida saludable, ¿no? Okay. Cuando mencionaba ahorita el tema de maternidad, porque he escuchado y creo que lo menciona en su artículo, que el no haber tenido hijos también es un factor de riesgo. No tener hijos y tenerlos después de los 30 años aumenta un poco el riesgo, ¿no? No es algo así directo, pues, okay, pero sí, conforme se van agregando factores de riesgo, bueno, pues la probabilidad de desarrollarlo se hace mayor. Entendiendo esto, digo, y creo que me puede corregir si me estoy equivocando, pero creo que en muchos de los casos de cáncer es una cuestión multifactorial, multidimensional, sí, donde no podamos hablar a veces de un solo factor que fue origen, causa, efecto, todo, sino que hay muchas variantes donde dices, bueno, ya tienes cierta edad, estás fumando, aparte estás tomando cierto medicamento, sí, etcétera. Entonces se va haciendo ahí, digamos, una bomba molotov. Así es. Que tarde que temprano podría tronar o detonar en una enfermedad de este tipo, ¿no? Sí, es correcto. Es una enfermedad que tiene carácter multifactorial. Entonces, hay factores, como decíamos, el factor genético que sí es muy importante y todos los demás factores se pueden regular, pues, o se pueden disminuir o aumentar, ¿no? Por ejemplo, la lactancia materna es un factor de protección, ¿no? Conforme mayor tiempo de lactancia materna le añade una protección contra el cáncer de mama, ¿no? Factores de riesgo que usted diría los deberías de cortar ya de tu vida o deberías de cambiar estos hábitos definitivamente. Generalmente en oncología manejamos 3, ¿no? Que es la obesidad, el sedentarismo, o sea, hay que hacer ejercicio, y la dieta saludable, ¿no? O sea, bajarle a las grasas y el tabaco. El tabaco está implícito en todos los tipos de cáncer prácticamente, ¿no? Tanto pulmonar, pero puede ser colon, todos los órganos, pues prácticamente cualquier tumor del cuerpo humano está implícito el tabaquismo, ¿no? Es un factor muy importante. Entonces, tabaquismo, la obesidad y el ejercicio. Ya. Ahora, platícame un poquito, antes de empezar la entrevista, yo le preguntaba sobre la evolución de los tratamientos. Pensemos que ya una paciente ha sido detectada. ¿Cuáles son los pasos a seguir o qué implica los primeros pasos de una atención ya clínica? Primero es hacer el diagnóstico, ¿no? Por medio de la mastografía o la exploración física se detecta lo que llamamos nosotros un nódulo, entonces hay que hacer una biopsia. Una vez que se hace la biopsia y se corrobora el diagnóstico de cáncer, entonces hay que etapificar, hay que estadificar en qué etapa de la enfermedad se encuentra. Puede ser una etapa inicial, decíamos, cuando el tumor mamario es pequeño, no hay ganglios y no hay metástasis, o sea, no se ha ido a ninguno de los 3 sitios más importantes, que son pulmón, hígado y hueso, ¿no? Entonces, generalmente se trata de descartar eso, ¿no? El tratamiento cambia mucho si se hace en forma temprana o en forma tardía. Si es en forma temprana, a veces o generalmente se hace una cirugía muy pequeña sobre el seno, de tal manera que la deformidad es mínima, y ahí podemos saber, estudiar el tumor primario, estudiar los ganglios y con los demás estudios saber si se regó o no. Si únicamente está en el seno, entonces puede darse en tratamientos tan simples como hormonoterapia y radiación y termina el tratamiento. Ya, no todos los tratamientos conllevan quimioterapia. No, en las fases tempranas no. En las fases tardías, cuando ya tenemos ganglios, cuando el tumor es de más de 3 centímetros, entonces el tratamiento actual es empezar con quimioterapias precisamente para eliminar o tratar de eliminar las células que andan ya en todo el cuerpo. Un tratamiento temprano de cirugía y radioterapia, ¿cuánto tiempo más o menos
conlleva un tratamiento de cirugía y radioterapia? Es decir, ¿cuántas sesiones puede llevar una paciente en este tipo de atención? Bueno, la cirugía pues es algo que generalmente, y cuando es de este tipo, puede ser hasta una cirugía ambulatoria, ¿no? Una cirugía que no implica hospitalización prácticamente. La radiación se da como complemento a la cirugía conservadora y generalmente son tratamientos de 5 semanas, una radiación diaria, ¿no? Pero eso nos evita hacer la extirpación total del seno. Entonces, los resultados cosméticos, estéticos, realmente son muy buenos últimamente con este tipo de tratamientos. No es así cuando los tumores son demasiado grandes, que hay que hacer una mastectomía radical, ahí hay que extirpar completamente el seno, dar radiaciones, dar quimioterapias, de tal manera que un tratamiento de 2 meses se prolonga inclusive casi a 1 año. Ahorita que menciona la cuestión estética, yo sé que es algo impactante para muchas de las pacientes también, todos estos cambios que pasan, pero tenemos el concepto de los efectos relacionados a la quimioterapia, ¿no? ¿La radioterapia tiene algún efecto similar o no tiene ningún efecto? No, los efectos de la radioterapia son, podemos decir, locales, ¿no? Nada más en el área que está radiándose, que es un área limitada, y con los equipos nuevos de aceleradores lineales que ya contamos en la ciudad, son áreas más limitadas y bueno, pues los efectos colaterales están directamente relacionados a la piel que está expuesta, que son generalmente quemaduras o radiodermitis, llamamos nosotros. Porque también hay algunos efectos internos, digamos, de la quimioterapia, como puede ser náuseas, pérdida de apetito, pérdida de fuerza, cansancio. Hay como muchos efectos internos. En el tema de radioterapia no sucede así. No. Podemos decirle leves en relación a la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia puede provocar cualquier tipo de efectos, ¿no? Gastrointestinales, como son náuseas, vómito, diarrea, en otras ocasiones estreñimiento, problemas con la sangre, de anemia, de baja de defensas, infecciones, el malestar general completo, ¿no? Hay pacientes que se aplica la quimioterapia y duran en cama 2 o 3 días. Los efectos colaterales o secundarios son completamente diferentes, ¿no? Okay. Un tratamiento cuando está en fase temprana a cuando está en fase tardía. El pronóstico entonces es muy muy diferente, ¿no? El pronóstico y la calidad de vida, incluso durante el proceso de atención, será muy diferente a una atención tardía y con todas las implicaciones que tiene, ¿no? Y que ya mencionábamos en fases tempranas, la expectativa de vida a los 5 años está arriba del 90-95%, o sea, prácticamente todas las pacientes se curan. ¿Considera usted que ya hay un entendimiento de la enfermedad y de la importancia de hacer estas revisiones tempranas y de hacer todo este cuidado preventivo? Yo creo que falta tanto en parte cultura de la mujer, ¿no? Hay mujeres que uno esperaría que de acuerdo al nivel sociocultural, un nivel sociocultural alto estuviera en relación a esto, y no lo vemos así. En realidad, en la práctica no. Vemos inclusive doctoras con cáncer de mama. Correcto. En fases avanzadas, ¿no? Sí, nos falta cultura médica, sobre todo preventiva. ¿Qué cree usted que es lo que haga falta? Información, difusión, si tengan miedo a que sean estudios costosos, de que crean que encontraron algo y posiblemente sea pasajero y lo dejas pasar años. Yo creo que es la cultura de la prevención, ¿no? Todo el mundo cree que no se va a enfermar, y si se va a enfermar se va a curar solo, porque es cierto, la mayor parte
aprendemos en medicina general que el 90% de las enfermedades se cura solas, ¿no? Entonces se va a pasar, se va a curar, pero creo que en general nos falta la cultura de decir, como en países avanzados donde realmente sí se hace la detección oportuna, la gente está bien concientizada de que las mujeres a partir de los 40 años deben hacerse su mastografía anual, de hacerse su Papá Nicolau, de a los 40 años hacerse una endoscopía, a los 50 años hacerse una colonoscopía. Los hombres a partir de los 45 años, antígeno prostático, ir al urólogo a partir de los 50, en fin. El aspecto cultural es muy importante, ¿no? Y yo creo que los adultos tendríamos que tener algo así como una cartilla de prevención y decir, ¿sabes qué? Si eres mujer a partir de los 40 años, o si te tienes que hacer una mastografía, o si tienes factores de riesgo a partir de los 35, y si tienes 3 o 4 familiares directos, no, hombre, pues a partir de los 30, ¿no? Ya, okay. Y eso es lo que nos hace falta. Aunque ya mencionamos que la exploración o la autoexploración puede ser un poco tardía, sigue siendo una herramienta de valoración. Entonces, ¿cuáles son los puntos que una mujer debería de valorar al hacerse una exploración y qué focos rojos podrá encontrar? ¿Hay algunas cuestiones que son visibles o todo es meramente táctil? No, bueno, lo que se recomienda es hacer una palpación cada mes pasando su periodo menstrual, porque durante el periodo menstrual la mayoría de las mujeres tienen inflamados y dolorosos sus senos. Entonces, una vez que disminuye esta inflamación que coincide con el periodo menstrual, entonces cuando está más desinflamado el seno se puede palpar y bueno, se menciona verse delante del espejo, subir y bajar los hombros, notar alguna hundimiento o protrusión en la piel, desviación del pezón, cambios en el color, hundimiento de pezón, hundimiento de la piel y obviamente pues tocarse, conocerse los senos, detectar alguna anormalidad, alguna bolita, por más insignificante que parezca, si es algo que persiste, hay que acudir al médico inmediatamente. Doctor, le agradezco muchísimo por esta información, por estos tips. Creo que queda en nosotros hacernos una atención temprana. Siempre hemos recomendado y en muchas entrevistas lo hemos dicho, hazte una valoración anual general, pueden ser pruebas de laboratorio, en este caso puede ser tu mastografía. No está de más, la verdad, es un gasto que puede representarte a lo mejor de manera particular 1,000 pesos, 1,000 y cachito, en el caso de unos laboratorios. Una mastografía no estoy bien. 1,000, 1,200 por ahí, depende del centro. Sí. Y si tienes seguro popular, estás en el ISSSTE o en el IMSS, pues hay que aprovecharlo. Sí, ver la forma. Sí. Ve agendando tu cita. Hagan uso de estos recursos, porque la verdad ya los están pagando y no los estamos aprovechando de manera correcta, ¿no? Doctor, le agradezco muchísimo y esto fue Enlace Médico. Que estén muy bien. Muchas gracias.